a ver, las desapariciones de Marta Sarov y de Armando Lerú tienen un punto común con otras desapariciones que ocurrieron en la provincia de Mendoza, más en particular en el sur de nuestra provincia. Y ese punto en común es que los victimarios de Armando y de Marta, uno de los victimarios está prófugo en Italia, del mismo modo que hay otro prófugo, el sacerdote Franco Reverberi, también responsable de desapariciones, que también está prófugo en Italia. Y cuando preguntaba por si estaba la hija de Susana Sanz de Llorente, una abogada sanrafaelina, militante del Partido Peronista, que fue terriblemente perseguida, le pusieron una bomba a ella, y bueno, esto nos lleva al centro clandestino de detención más grande de San Rafael, conocido como la Casa Departamental, en la cual se torturó a muchísimas personas preguntándole precisamente si sabían algo de Susana Sanz de Llorente, esta abogada comprometida con los trabajadores, militante peronista, etc. Y al hacer referencia a este tipo de interrogatorio, nos sirve para ejemplificar qué es lo que estaba pasando en San Rafael, cuál era la metodología, y precisamente esa era la forma en que se actuaba desde el terrorismo de Estado. Capturar personas presuntamente vinculadas con alguna otra persona perseguida, bajo tortura se le preguntaba por nombres, se le preguntaba por lugares, se le preguntaba por eventos que habían ocurrido, se le preguntaba, a veces casi se les exigía que confiesen una pertenencia partidaria, ya sea la que realmente tenían u otra que no tenían. Por ejemplo, muchísimos peronistas fueron obligados a confesar que eran del Partido Comunista porque tenían una obsesión con el comunismo. Pues bien, en este centro clandestino de detención, conocido como la Departamental, y que curiosamente se emplazó en una sede de tribunales provinciales, es decir, tanto los militares como los policías se establecieron ahí y aprovecharon unas celdas para hacer un centro clandestino de detención. Fue ahí donde el cura Franco Reverberi fue identificado por numerosos sobrevivientes. Y la tarea de Reverberi está relatada sin ningún tipo de ambigüedad como la de ablandar desde un lugar pastoral a las víctimas, diciéndoles que colaboren con sus captores, con las Fuerzas Armadas. ¿Qué clase de colaboración? Y bueno, ¿qué era lo que querían las Fuerzas Armadas? ¿En qué consistiría esa ayuda que les pedía que diera Reverberis? Pues bien, sencillamente que delataran personas, que dieran información sobre lugares de reunión, en fin, ampliar la red de personas que después habrían de ser capturadas, torturadas y algunas de ellas desaparecidas. En este centro clandestino de detención, las formas de tortura que se atestiguan son las clásicas, aparte de golpizas, simulacro de fusilamiento, impedimento para dormir, es decir, todo un conjunto de prácticas que vienen de la escuela francesa en Argelia y que, bueno, aprendieron muy bien los militares argentinos conforme a una investigación que hizo Marie-Monique
Bueno, se me fue el apellido, una periodista francesa muy, muy comprometida y que develó los mecanismos de cooperación entre Francia, en tanto organizadora de una forma de terrorismo, y Robin, Marie Monique Robin. Y bueno, y Argentina, que estaba aprendiendo esos métodos y los aplicó perfectamente. Bueno, y el método, digamos, la parte más dura de la tortura psicológica era que la mayor parte de los detenidos observaba que se producían algunas liberaciones que después se comprobó que no fueron más que burdos simulacros de liberaciones, porque incluso había actas, pero varias personas desaparecieron. Así fue el caso de Francisco Tripiana, así fue el caso de Marta Angélica Guerrero y varias personas más. Entonces, eso, digamos, conformaba también el paquete de torturas psicofísicas. Pero bueno, tenemos que preguntarnos desde cuándo fue visto y cuántas veces. Uno de los testigos, Mario Baracamonte, que estaba tratando de entrar recién, no sé si estará presente, dice que lo vio por lo menos 4 veces y que lo vio hasta septiembre del 76, fecha en que dejó de verlo porque Mario fue trasladado a otros centros de detención. Y la fecha inicial, con certeza, es el 9 de julio del 76, pero no quiere decir que no haya estado antes ni después. Pero estas fechas nos ponen en condiciones de decir lo siguiente. Reverberi coincide en este tiempo en que le pedía a los presos políticos que colaboraran dando información a los militares. En este tiempo se produce una nueva detención de José Guillermo Verón, que después desaparece con el mismo método de la pseudo-liberación. Es decir, Reverberi estaba colaborando con los militares mientras se seguían produciendo detenciones y luego desapariciones. Bueno, ya más o menos sabemos que Reverberi, para eludir la acción de la justicia, para eludir una declaración indagatoria que era inminente, se mudó a Italia. Argentina pidió la extradición y no fue concedida por Italia en 2 instancias. Pero digamos, el nudo central del rechazo en la Corte Suprema de Apelaciones de Italia era que en Italia no existía el tipo penal de la tortura. Por lo tanto, no se podía hacer una extradición fundada en ese tipo penal que no existía. Parece raro, por lo menos para quienes vivimos en Argentina, que la tortura no haya estado penalizada, pero así lo fue hasta el año 2017, en que se incorporó al Código Penal de Italia el tipo penal de la tortura. En función de esa nueva situación, desde la APDH pedimos a la Justicia Federal que se vuelva a hacer el pedido de captura internacional, pero ya no solamente por las torturas, sino por la responsabilidad de Reverberi en el engranaje de la represión genocida que dejó en una localidad que en la década del 70 no tendría más de 50.000 personas, dejó una cantidad de desaparecidos realmente importante en relación a la densidad poblacional. No solamente desaparecidos, sino que además, bueno, muchísima gente que después fue liberada, pero que fueron torturados, fueron ilegítimamente privados de su libertad, entre otros delitos. Bueno, ¿cuál es el panorama de aquí para el futuro?
Ya les dije que desde la APDH hemos pedido a la Justicia Federal en septiembre de este año que se amplíe la imputación a Reverberi y que, por supuesto, además se vuelva a pedir la extradición. El desafío para la justicia argentina es entender que con sus actos Reverberi demuestra haber estado participando de un engranaje muy bien aceitado de acciones ilícitas que condujeron a la muerte de muchas personas, y en particular por la coincidencia temporal de José Guillermo Verón. Algunos datos complementarios de todo esto son los siguientes. Cuando acá en Argentina se dio a conocer que se había rechazado la extradición de Franco Reverberi, se dio la noticia de que, bueno, en realidad Reverberi había sido nombrado capellán del ejército recién en 1980. Bueno, ese dato es absolutamente intrascendente para la causa. Reverberi fue absolutamente y claramente reconocido por numerosos testigos, Roberto Flores, Mario Bracamonte, Sergio Chacchi, también lo fue por el fallecido Hugo Riera, pero lo vio en otra parte del centro de detención, en infantería. Bueno, es otra parte, no interesa. Pero también cuando se dio a conocer esa noticia del rechazo de la extradición, aparece a declarar espontáneamente un médico psiquiatra que dice que él trabajaba enfrente de una oficina de los servicios de inteligencia del ejército y durante los años 76 y 78 Reverberi entraba a esas oficinas de inteligencia con frecuencia acompañado de otro represor ya fallecido, Edgar Martín Ferreira. Es decir, ya Reverberi no está siendo ubicado solamente ni nada menos, por supuesto, en un centro clandestino de detención y tortura, sino también como concurrente asiduo de unas oficinas de inteligencia. Así que, bueno, la cantidad de datos que están alineados para que Reverberi sea juzgado y condenado desde nuestra perspectiva son concluyentes. Quisiera terminar haciéndole un pedido a las compañeras y los compañeros de 24 de marzo, allá en Italia, y proponerles que organicen un encuentro de operadores de la justicia, tanto de Italia como de Argentina, para que juntos podamos examinar las vicisitudes y articular esfuerzos en relación a lo que podemos hacer para que la justicia llegue a Franco Reverberi.